Bueno, vamos a ver esta vez cómo crear un acceso directo a los widgets de las noticias y un acceso directo a lo que son los favoritos. Entonces, bueno, vamos aquí, abrimos el programa Pulse. Como veis, ya tengo configurado una serie de direcciones de internet que suelo visitar, y para ello vamos a la opción menú, administrar fuentes, y como veis tenemos opción a poner 12 direcciones de internet, las más que solemos visitar, y podéis ir añadiendo aquí con la opción más, y tenéis varias opciones. Si tenéis una cuenta de Gmail, hay una opción aquí que pone Reader, si lo veis, y ahí podéis, si tenéis cuenta de Google, podéis en una opción que se llama Noticias o Reader, creo que se llama Reader también, podéis ir añadiendo allí lo que son las páginas, y luego desde aquí, en Administrar Fuentes, podéis, si queréis, sincronizar, cuando le deis aquí a añadir, podéis, si queréis, sincronizar con el Greader. Que no, la forma más fácil, vais a buscar y aquí escribís la página web. Entonces en este caso voy a escribir una, por ejemplo, que es New Star, que es una página que suelo ir a menudo. Vale. Le damos a buscar, automáticamente nos busca, ya nos encontró lo que es la página. Ah, perdón, hay aquí un más, no lo veía. Listo, añadido. Volvemos para atrás y si veis está aquí ya, New Star añadido. Bien, le voy a dar a menú. Ahí. Entonces, para crear el widget, vamos a widget y vamos a buscar Pulse y vamos a crear de tamaño 3×3. Bien, elegimos Pulse grande, elegimos la página web a la que queremos el acceso directo, en este caso New Star, le damos a guardar y seleccionamos 3×3. Y ya tendríamos el widget. Este y este, todos son 3×3. Bien, el acceso directo a los favoritos. Pulsamos widget y vamos a seleccionar colorize widget bookmarks 2×6. Y ahí lo tenemos. Podéis, si queréis, pinchar aquí y podéis poner los favoritos, las más visitadas. Podéis en settings darle, si queréis, un poco de transparente. Si alguna vez os da algún error este programa, porque no es compatible 100% con el ADW Launcher, simplemente tenéis que resetear. Veis aquí a menú, ajustes, perdón, vais a menú, más, ADW Settings, y le dais aquí, reiniciar ADW. Y automáticamente ya os reinicia lo que es os refresca lo que son los accesos directos.